Veo que hay gente que se ha interesado por este tema del comunal y de los comuneros, que eran la gente del común, los que utilizaban los campesinos que tenían acceso a los bienes comunales aquí en tierra de Castilla, pero también en Aragón. Yo voy a hablar más de lo que conozco. El comunal aquí en mi tierra, que es Castilla, aquellas antiguas comunidades, que bueno, leyéndolo con ojos de hoy día, hasta casi se podrían decir que eran una especie de repúblicas, había un rey, claro, populares, que existían dentro del propio reino de Castilla, oye, y que poseían todos los caracteres de los estados autónomos dentro de una federación. Todo eso, tanto lo que he dicho antes, de repúblicas populares, esa tontería, como eso de que si eran estados autónomos dentro de una federación, es traduciendo lo que era aquello al concepto de hoy. Naturalmente, entonces esos conceptos no se usaban, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Pero es que esas comunidades comunales abarcaban, como ya he contado en algún vídeo, territorios de una extensión que podía ser variable, que comprendían desde un pueblo o un valle a varios pueblos, a veces incluso más de 100 y 200 pueblos, eran comarcas muy amplias. Fijaros que Castilla tiene zonas de montaña por la parte sur, la Sierra de Guadarrama, Gredos, la Sierra del Rincón, tiene por los montes de Soria, por la zona norte toda la cordillera Cantábrica, y luego en el centro tiene un gran patio, que sería la llanura cerealística, lo que todos conocemos de Castilla, ¿no? Lo que son esas mesetas llenas de plantación de trigo. Esos son dos ecosistemas distintos, por lo tanto había un comunal para las zonas de montaña, que era distinto, claro, en su naturaleza, al comunal de los valles, de la llanura cerealística. El comunal de las montañas, por ejemplo aquí en Guadarrama, yo conozco bastante esas tierras porque me he pasado la vida subiendo a la sierra desde que era un crío. Es más parecido, muchísimo más parecido al comunal que podía existir en zonas del País Vasco, Navarra o Cantabria. Claro, muchísimo más parecido, prácticamente idéntico, con la misma explotación. Los bosques, regulaban ellos mismos, los campesinos, la explotación de los bosques, o el ganado, que subía en agricultura extensiva a los bosques, o los prados, como se utilizaban. Bien, es un comunal naturalmente distinto, como digo, al de las llanuras cerealísticas. Pero básicamente, en el fondo, eran lo mismo. El poder de la comunidad emanaba de los propios campesinos y se ejercía por medio de los concejos comuneros. De ahí viene la palabra actual concejal. Hablamos de pueblos pequeñitos. Los habitantes de los pueblos se reunían en concejo abierto. No existe la representación. El vecino es concejal. Bien, pues en aquella época, durante el medievo, todos los vecinos de ese valle se reunían en reunión de concejo abierto, generalmente bajo los muros de la iglesia del pueblo, en esos soportales que aún vemos todavía cuando viajamos por tierras de Castilla o del País Vasco, de Navarra o de Asturias, porque bueno, ahí se protege o bien del sol en verano o bien de la lluvia o el frío en invierno. Ahí se reunían habitantes de ese valle y de ese pueblo y ahí discutían y acordaban el uso de las tierras comunales. Por ejemplo, en Valencia, el Tribunal de las Aguas, estamos en el Reino de Aragón, en Valencia, el Tribunal de las Aguas es una vieja institución que emana de ese mismo derecho constitucional de tierras comunales, de concejos abiertos y todo eso. La sede permanente del gobierno comunal era la propia ciudad, o la villa que fuera cabeza a lo mejor de la comunidad, que llevaba su nombre, de las comarcas. Los bosques y los pastos, que naturalmente eso ocupaban un lugar muy importante en la economía castellana, como digo, sobre todo las zonas montañosas de Castilla, que son muy grandes, porque Castilla es una región muy grande y tiene muchas más zonas, por ejemplo, de montaña que puede tener Asturias o que puede tener Cantabria, pero también tiene unas zonas inmensas que son de llanura cerealística. Pues pertenecían a la comunidad. Las aguas y el subsuelo también, igualmente, eran propiedad del municipio. Fijaros la de cosas que eran propiedad de todos los vecinos. Cuando decimos municipio no es como ahora que hablamos del ayuntamiento y lo dirigen unos concejales elegidos que son de partidos políticos. Entonces no era así. Entonces cuando se dice que aquello pertenecía al comunal o al municipio, que era lo mismo, era decir que era propiedad de verdad de los propios habitantes del pueblo. No propiedad como lo entendió después luego el liberalismo, pero es propiedad en cuanto a la gestión y al uso, al usufructo. Con la propiedad comunal o popular, si queremos llamarlo con palabras de nuestros días, de aquellos municipios coexistía también, claro, la propiedad privada de las casas que se construían los propios habitantes dentro de las tierras del comunal, que no eran de todos, es decir, mi casa es mi casa, me la he hecho yo. Podía haber ayudas y colaboraciones y de hecho se daban entre los vecinos para, bueno, hoy estoy yo haciéndome mi casa y me pueden ayudar mis vecinos, mañana a lo mejor yo les puedo ayudar a ellos, pero no estaban obligados a hacerlo.
Mi casa era mía y estaba en las tierras del municipio, que eran tierras comunales. Los órganos de gobierno de estas instituciones populares castellanas eran los concejos, como acabo de decir, ¿no? Vuelvo a recordar que esta palabra castellana, concejo, equivale a lo que hoy día conocemos, de donde sale la palabra concejal, y es un equivalente real a lo que en alemán sería la palabra Rat, o en ruso sería la palabra Soviet. Es un concejo, es una asamblea de los vecinos. Los vecinos utilizan un comunal, que es común para todos. Y todo esto, todas estas cosas, porque alguien le ha preguntado que si había algún autor tradicionalista que lo hubiera dejado escrito, pues todo esto yo me he enterado por algunos libros. Yo puedo recomendar alguno. Por ejemplo, hay un libro escrito en el año 1960 o 61 por un señor que se llamaba Anselmo Carretero, que llevaba el libro se llamaba La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos. Bien, pues en ese libro se habla, hay varios capítulos que hablan del comunal y cómo era su gestión. Y en el medioevo, por ejemplo, se desarrolló un sistema de libertades populares, está descrito en ese libro, que se plasmó jurídicamente en los fueros, de los cuales aquí ya hemos hablado también. Naturalmente estos fueros fueron pisoteados por las monarquías, la monarquía centralista borbónica a partir del siglo XV, especialmente el siglo XVIII. Y lo que quedaba de ellos fue abolido por la burguesía liberal en el siglo XIX, cuando se construyó el Estado-Nación llamado el Reino de España, desapareciendo la vieja nomenclatura de las Españas, y aparece el carlismo. El carlismo aparece como un movimiento social de masas primero, y como un grupo ideológico organizado, o en forma de partidos políticos después, pero inicialmente fue un movimiento social de masas. No fue la vieja reacción aristocrática como nos cuentan, eso es mentira. Los campesinos navarros, castellanos, vascos, cántabros, asturianos, gallegos, catalanes, de muchos sitios que fueron a morir a la guerra que además no fue una guerra declarada. O sea, el ejército español era el ejército liberal, el Isabel II. Estos se formaban como si fueran prácticamente grupos terroristas. Era casi como apuntarse a un grupo terrorista, a la ETA o algo así. Nadie se ponía en juego su vida, ningún campesino, si no fuera por algo importante. No era para defender, como ya he dicho en algún vídeo, quién ponía el culo en el trono del Palacio del Pardo o del Palacio Real de Madrid. No era esto. Estaban defendiendo sus libertades forales, en la que se incluía el tema de los comunales también, naturalmente. Si bien es cierto que fue ese desencadenante que estoy comentando, el que aportó un sustrato social en esas tres guerras, que olvidar también el tema de la religión. Entonces, en aquellos tiempos todavía era algo muy importante. Bien, ya termino. Fueron muchas las tropelías que se hicieron desde aquellos decretos de nueva planta, de los cuales habla también Juan Manuel de Prada, es otro autor que a veces ha escrito sobre ese tema. Y ahora me viene a la memoria, ya que hablamos de autores, hay un autor en internet que ahora no recuerdo el nombre, que sube vídeos a internet y da conferencias, y luego os pego el enlace.